Muy buenos días. Mi nombre es Alicia Catalina Guapaya Gutiérrez. Soy especialista de la Dirección de Educación Secundaria. En este momento también se encuentran presentes los especialistas de la Dirección General de la Básica Regular y las especialistas de la Dirección de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de la Básica Regular. Este segundo taller se denomina ¿Qué significa ser competente? Por favor, podrían pasar a la siguiente lámina. Les pediría a cada uno de ustedes que por favor registren su asistencia en el siguiente enlace que ustedes pueden ver en la pantalla. Asimismo, les dejo con unas palabras de bienvenida de un representante de la DIGEVER. Muy buenos días con todos ustedes. Muchas gracias, Alicia, por la introducción. Y efectivamente, como dice Alicia, es sumamente importante que vayan registrando su asistencia. Esto nos permite saber quiénes están ingresando y poder acompañarnos mucho mejor en su proceso. Desde la Dirección General de Educación Básica Regular y las direcciones de especializadas de educación inicial, primaria y secundaria, queremos darles la bienvenida. Nuestra directora general, Carmen Concha, no pudo ingresar en este momento por una reunión urgente, pero está muy complacida con que podamos tener este espacio, les da la bienvenida y espera que este espacio de asistencia técnica sea realmente enriquecedor para nuestro trabajo. Queremos agradecerles y felicitarlos por la gran labor que vienen realizando cada uno de ustedes en sus regiones. Y también traemos este espacio específico que tiene que ver con qué significa ser competente o qué significa, qué es este actuar competente del que tanto hablamos en el currículo actual y que es el marco de todo lo que nosotros hacemos en cada escuela y en cada aula. Y justamente por eso es que traemos este espacio, ¿no? Queremos que ustedes puedan tener un espacio desde abajo. Manuel va a trabajar ahora con nosotros. Manuel Núñez es el especialista del equipo de currículo que va a trabajar esto con nosotros. Y la idea es que podamos tener primero un espacio en el que nos presente algunos elementos claves sobre esto, pero luego también un espacio en el que podamos hacer nuestras preguntas. Y efectivamente ver cómo tenemos un currículo que plantea atender la diversidad, que tiene como uno de sus enfoques esta atención a la diversidad, no mirado desde la discapacidad, sino desde la diversidad que nos hace el ser todos diferentes y únicos. Y en esa lógica es que necesitamos comprender de qué va este enfoque por competencias, cómo se ve en el aula, y este primer taller tiene la intención de empezar con este proceso. Hoy día nos acompañan en sala especialistas del equipo de currículo especializados en, por ejemplo, el actuar competente, como es el caso de Manuel. Mélida también nos va a acompañar en este espacio, pero también nos acompañan las especialistas que trabajan en el día a día con ustedes desde el Ministerio de Educación. Las especialistas desde educación inicial, primaria, secundaria y desde la Dirección General, que son especialistas en educación inclusiva. Y la idea es que en conjunto podamos responder hacia el final de este espacio de trabajo con Manuel a las preguntas que vayan surgiendo y que estas preguntas también nos sirvan de insumo para ir determinando qué otros espacios tenemos que ir generando de manera que podamos seguir fortaleciendo nuestras competencias para atender de la mejor manera a nuestras escuelas de la educación básica regular. Sin más, muchas gracias, Alicia. Le damos el pase a Manuel para que podamos empezar. El objetivo del taller de hoy día es fortalecer la comprensión de los integrantes del CAE sobre qué es ser competente para la mejora de la intervención pedagógica y determinación de apoyos educativos. Gracias, Pilar. Sin más, les dejo con el especialista de la DIGEVER, Manuel Núñez. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia, por su puntualidad. Mi nombre es Manuel Núñez. Voy a trabajar con ustedes unos minutos, no específicamente en una cuestión estrictamente conceptual, teórica, volver a la definición, porque creo que todos podemos casi recitar cuál es la definición de competencia del currículo nacional.
El asunto, y ese es principalmente uno de los grandes problemas, es que en muchas ocasiones nos podemos apropiar, digamos, en el discurso de la definición, pero finalmente en la práctica pedagógica vemos que hay ciertas inconsistencias, ¿no? Entonces, decimos una cosa, incluso podemos, como decía, recitar punto por punto la definición. Sin embargo, hay una contradicción entre eso que decimos que hacemos y eso que hacemos realmente en el aula, ¿no? Entonces, más que un espacio en donde podamos hablar de la definición, que desde luego lo vamos a hacer también, principalmente es ver qué implica esa definición en relación a la actividad pedagógica. Cómo es que eso que está inserto en la definición tiene un impacto real, concreto, en la práctica pedagógica. Y detrás de esto está la idea de que si nosotros tenemos una clara comprensión de lo que significa ser competente, van a haber una serie de procesos importantes, como evaluar, por ejemplo, o como diseñar o planificar, que van a verse impactados positivamente, ¿no? Una claridad conceptual en relación a qué cosa significa ser competente me va a permitir seguramente poder evaluar de mejor forma, porque yo ya sé qué cosa es lo que estoy evaluando, porque reconozco qué cosa es ser competente y qué cosa es simplemente de repente información o conocimiento o lo que sea. ¿Ok? También recalcarles lo que ya se mencionó antes, que vamos a hacer, digamos, algunas pausas a lo largo de este espacio formativo para que ustedes intervengan. Y desde luego ustedes podrían intervenir ya desde este momento. Y es más, les animo a que lo hagan utilizando el chat. Entonces, en algún momento vamos a recoger las preguntas, las dudas, las intervenciones del chat y vamos a poder, entre todos acá en el equipo, poder absolver esas preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar en principio con, creo que es una manera muy, ah, ¿qué te digo? Efectiva de empezar qué significa ser competente, que es a través de un caso. Pues vamos a poner aquí, vamos a proponer aquí un video que hemos elaborado hace unos meses, que trata de ilustrar precisamente la actuación competente. ¿Ok? Me avisan si hay algún problema en términos de audio o lo que sea. ¿Qué significa ser competente? Es sábado y Julián, de 11 años, ayuda a su papá en las compras del mercado. Ambos deciden que para terminar más rápido, se dividirán las compras. Julián anota en una lista los elementos que le toca comprar para no olvidarlos. Repasa la lista y planifica la ruta más rápida para adquirir los productos. Julián recorre el mercado y va tachando los productos de su lista. Interactúa con los vendedores y compradores de forma respetuosa, clara y asertiva. 2 kilos de pollo para el guiso. Paga 20 soles en total. En el puesto de verduras, 1 kilo de tomate y 1 kilo de zanahorias. Paga 3 soles con 90 centavos el tomate y 3 soles de zanahoria. Por último, pide 1,5 kilos de papas. Julián recuerda que medio kilo equivale a 500 gramos. Observa que el kilo de papas cuesta 3 soles con 80 centavos. Paga con 10 soles y recibe 5 soles devuelto. Al sumar y restar, Julián se percata que el vendedor se ha equivocado y le ha dado 70 céntimos de más. Julián los devuelve. ¿La actuación de Julián ha sido competente? Escribir, planificar, orientarse, comunicarse asertivamente, calcular y ser honrado son ejemplos de habilidades, conocimientos y actitudes que Julián ha aprendido a lo largo de su vida y que en una situación concreta ha puesto en acción de forma pertinente, eficiente y con sentido ético. Esto es lo que se llama ser competente. Aprende más sobre qué significa ser competente y otras ideas claves del Currículo Nacional de la Educación Básica en www.perueduca.pe. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. A mí me gusta el video porque sintetiza
bastante bien, por lo menos eso es lo que creo, qué cosa nosotros entendemos por competencia y qué significa ser competente. Y creo que si le damos vueltas y vueltas al video, vamos a encontrar algunos elementos interesantes para poder analizar. En principio yo me preguntaba, ok, ¿está siendo competente? Yo diría que sí, pero ¿qué competencia está, por ejemplo, empleando? Me llamaba la atención de repente por un tema más personal, este vínculo con la matemática que tiene que ser cuando hace estas equivalencias entre kilos y gramos, o cuando cuenta el vuelto y todo lo demás. Pero creo que es evidente que no solamente se trata de poner en juego conocimiento matemático, ¿no? Hay otras circunstancias, hay otros elementos, hay otros recursos que está poniendo en juego. El hecho de tener que interactuar con adultos, por ejemplo, ¿no? El tener que orientarse. Y hay algunos otros aspectos, por ejemplo, que seguramente ustedes habrán sabido notar, como por ejemplo cuando este vendedor se equivoca con el vuelto y Julián, en este caso, hace el cálculo correcto y le devuelve, ¿no? Ese dinero que estaba dándole de más. Entonces, creo que hay muchas ideas que nosotros podemos rescatar del video, ¿no? Esta idea de la integralidad. También pensaba un poco en si Julián fuese mi estudiante, ¿no? Si estuviese en mi aula, ¿qué cosas podría hacer yo como docente? ¿Qué tendría que haber hecho o qué cosa fue lo que hice para poder eh, garantizar que Julián puede enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Será simplemente cuestión de explicar el sistema monetario? ¿Será un tema de inculcar valores? ¿Qué cosa es lo que tendría que ocurrir a nivel de aula para que fuera de ella estudiantes como Julián puedan mostrar esa actuación competente? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es contrastar un poco la definición con lo que estamos viendo que ocurre con Julián. La definición que todos compartimos de competencia, que está en el currículo nacional, dice que se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, en esa definición encontramos nuevamente algunos elementos importantes, ¿no? Dice que es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Y el video muestra explícitamente cuáles son esas capacidades, cuáles son esos recursos. Nos habla de leer, nos habla de escribir, de orientarse, de calcular, pero también tiene que ver con cuestiones actitudinales, como hemos visto por ahí, de repente el expresarse con respeto, pero coloquialmente, digamos, o mejor dicho, manejarse asertivamente, ¿no? Me imagino, aunque no se ve en el video, que Julián de repente podría hacer valer su derecho de estar primero en la fila, si es que otra persona adulta de repente se adelanta un poco o si no está recibiendo los productos que él espera o con la calidad, saber asertivamente poder reclamarle al vendedor por qué esos productos no le satisfacen, etcétera, etcétera. Entonces pueden ocurrir muchas cosas. La otra característica importante es que se trata de que se pone en juego eso, pero no en el aire, ¿no? No simplemente se trata de hacer una especie de demostración de cuánto sé. Lo importante es que esos conocimientos, esas actitudes, están en función de responder a una situación. En este caso, la situación tiene el propósito específico de comprar en el mercado unos productos. No cualquier producto, sino los productos que están en una lista. Otra cuestión importante tiene que ver con esto que se denomina pertinencia, que seguramente debería ser materia de una discusión un poco más amplia, pero que tiene que ver en gran parte con si la actuación tiene que ver con el propósito que persigue, si está de acuerdo con eso, si está adecuada para lograr ese propósito que queremos, en este caso, comprar en el mercado esos productos. Y finalmente, pareciera que hay algunas conductas que parecen, insisto, revelar que Julián posee sentido ético. Seguramente todos, cuando se les menciona el sentido ético, estarán un poco proclives a pensar en, por supuesto, es cuando devuelve el vuelto. Eso creo que también es importante que nosotros podamos conversar en relación a eso.
De repente, por si ya se nos va el tiempo y no tenemos tiempo para ello, mencionar un poco este último punto, ¿no? A todos nosotros nos parece que Julián ha desarrollado ese sentido ético, ¿no? Finalmente está actuando de acuerdo a una manera que nosotros valoramos positivamente, ¿no? Tiene que ver con el valor de la honestidad, por ejemplo, ¿no? El no querer quedarse con ese vuelto. Sin embargo, tendríamos que pensar si realmente el hecho de que Julián devuelva el vuelto implica el desarrollo de un sentido ético. Por ejemplo, en un escenario hipotético en donde podamos conversar con Julián y le preguntamos, hey Julián, me encantó este gesto que tú tuviste, ¿no? Súper honesto de devolver el vuelto, ¿no? Genial, ¿no? Y Julián dice, sí, porque si no lo devuelvo y se entera mi papá hace X, Y, Z cosas, ¿no? Una cuestión punitiva. Entonces, lo que en un primer momento nos parecía un acto que implicaba sentido ético, más bien tiene que ver con un comportamiento en términos morales heterónomo, es decir, que depende de otras personas, que depende del castigo, depende de un premio, cosas por el estilo. Entonces, este tipo de aspectos que están insertos en la definición, vale la pena que nosotros podamos analizarlo con más profundidad, ¿no? De repente en entornos colegiados, ¿no? O vinculando con otro tipo de fuentes. Finalmente, en el currículo nacional aparecen unas referencias bibliográficas con los autores y documentos que se utilizaron para desarrollar precisamente esa propuesta. De modo que también les invitaría un poco a profundizar en estos aspectos que de repente aún todavía no quedan claros a partir de esa búsqueda bibliográfica. Vamos ahora a proponer otro video y vamos cerrando esta primera parte de este espacio formativo. Lo que quisiéramos es, de todas las ideas, centrarnos en 3 grandes ideas y lo que queremos es arribar a la primera de ellas. Aunque en realidad hemos desarrollado algunas otras, pero queremos desarrollar una que seguramente es la que todo el mundo conoce, la que, digamos, nos resulta más familiar y más cercana, pero no está de más poder enfatizarlo. Igual, si hay alguna pregunta hasta este momento, utilicen por favor el chat y me van avisando por interno qué tipo de preguntas aparecen. ¿Qué es una actuación competente? Veamos a Marcos, de primer año de secundaria, que tendrá que decidir cuál oferta le conviene. Al entrar a una tienda se encuentra con 2 marcas de pantalones bastante similares, pero con distintos precios y descuentos. Los pantalones de una de las marcas cuestan 60 soles y tienen un descuento del 10%, mientras que los pantalones de la otra marca cuestan 70 soles y se venden con el 20% de descuento. ¿Cuál opción es la más conveniente? En la escuela, Marcos demuestra haber desarrollado habilidades básicas de cálculo de porcentajes, resolviendo varios ejercicios y obteniendo buenas calificaciones. Sin embargo, en la tienda no logra aplicar eso que sabe para tomar la decisión más conveniente. Marcos no está mostrando una actuación competente, porque aunque tiene el conocimiento, no logra utilizarlo para enfrentar esta situación. Recuerda que actuar de forma competente requiere no solo saber, sino poner en acción ese saber al enfrentar un desafío. Aprende más sobre qué significa ser competente y otras ideas claves del Currículo Nacional de la Educación Básica en www.perueduca.pe. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario en el chat. Resulta difícil verlo cuando proyecto, pero si es así, por favor, háganmelo saber. De repente Alicia, utilizando el WhatsApp, podría ser un buen mecanismo. Pero lo importante en este caso, en este segundo video, tiene que ver con esta idea de que la competencia va más allá del conocimiento,
E igual, es difícil establecer un diálogo, digamos, en términos virtuales. Para algunos los resulta más sencillos, para otros no tanto, pero creo que cada uno de nosotros puede distinguir algunos aspectos que les son especialmente relevantes. Yo pensaba un poco en, ok, está claro que este estudiante, que no recuerdo cuál era el nombre, es muy bueno en calcular porcentajes en la escuela, pero no parece que haga la conexión entre eso que hace en la escuela, con el que obtiene calificaciones altas, ¿no? Y valoraciones muy positivas de su desempeño, no lo vincula con este problema real, ¿no? Que aparece un poco fuera de la escuela. Y yo recordaba mucho desde mi experiencia en aula precisamente cómo tal vez en algunas áreas curriculares más que en otras, pareciera que una cosa es lo que ocurre en la escuela y otra cosa es lo que ocurre fuera de ella, ¿no? Y me preguntaba un poco en términos, no sé si llamarlo de responsabilidad, pero yo diría que sí. Como docentes, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo para que estos estudiantes entiendan que una cosa es lo que ocurre dentro de la escuela y otra cosa es lo que ocurre fuera de ella, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, algunos estudiantes me han preguntado, en el caso mío de matemática, Manuel o profe, ¿no? Esto es matemática, porque no reconocían la situación que se planteaba como una cuestión estrictamente matemática, porque habían tenido todo un historial en donde las situaciones matemáticas eran otras, ¿no? Eran las típicas, ¿no? Y entonces creo que eso ocurre en cualquiera de las áreas curriculares, ¿no? Que presentamos una mirada estereotipada de nuestra propia área curricular y no permitimos precisamente esta conexión con el mundo real. Entonces seguramente todos conocemos este concepto que, digamos, en cierto modo se ha venido interpretando en algunos casos no muy acertadamente de situación significativa. Entonces sabemos que una gran parte del esfuerzo y de la atención que le pone el docente en sus tareas pedagógicas tiene que ver con el diseño de situaciones significativas. Entonces creo que ahí hay una oportunidad que en algunos casos no estamos aprovechando para hacer esta conexión entre lo que se hace en la escuela con lo que ocurre fuera. ¿Y por qué digo que no le estamos aprovechando? Porque si bien es cierto, las situaciones significativas que muchas veces nosotros insertamos en las aulas, pareciera que tienen este carácter realista, pareciera que hablan de problemas importantes de la sociedad, parece que fallan en algunos otros aspectos, que no conectan con el estudiante, ¿no? Entonces, seguramente todos entendemos que la problemática ambiental es una problemática relevante y fundamental, pero habría que ver si por el solo hecho de serlo ya genera interés en el estudiante y ya le permite entender de que lo que está aprendiendo en la escuela tiene realmente importancia para su vida personal, ¿no? Entonces, creo que si miramos un poco estos videos y escarbamos qué cosa hay detrás, el mensaje detrás, vamos a poder recuperar, vamos a poder obtener bastantes lecciones, más allá incluso de las que yo estoy mencionando. Seguramente ustedes en cada una de sus regiones donde estén ustedes viendo este webinar, están sacando conclusiones distintas. Igual les pediría y les animo a que las compartan. Entonces, una primera idea, que es la que nosotros queríamos compartir, es que actuar de forma competente va más allá de saber, sino que es necesario poner en acción ese saber al enfrentar un desafío, ¿no? Entonces, no es una actuación en el vacío, sino es una actuación que responde, ¿no? A ese desafío, que tiene como propósito precisamente responder a ese desafío o a ese problema. Muy bien, entonces me gustaría ver si es que hay algunas preguntas en el chat. Hay afirmaciones, Manuel, hay afirmaciones. Dice, la práctica hace el expertise, pero es importante la práctica en la vida diaria. Convencer a los Ahí. convencer a nuestros estudiantes que lo que aprenden lo necesitarán en su vida para solucionar problemas y ser felices. Ya, perfecto, perfecto. Ahí hay una palabra clave, dice convencer a nuestros estudiantes que lo que aprenden lo necesitarán en su vida. Es esta idea de, y disculpen si aludo mucho a ejemplos de matemática, pero ya habrán identificado que es
mi campo original de experticia, digamos. En muchos casos lo que sucede es que el docente dice, cuando el estudiante le dice, ¿no? ¿Por qué estoy aprendiendo esto? Y simplemente la respuesta es, tú aprende ahora, ¿no? Que eres pequeño, porque eso te va a servir más adelante. Creo que para cualquiera de nosotros ese tipo de argumentos no tiene mucho sentido para un estudiante, ¿no? El decirle que en algún momento eso va a ser de utilidad, aunque sea cierto, no es un argumento convincente. Y habría que ver si es que realmente nosotros tenemos que ponernos en plan de convencer a los estudiantes de la importancia de algo. Porque la otra opción, en lugar de persuadirlos y decirles, mira lo importante que es esto te va a servir a futuro, ya sea del área que seas, creo que lo importante es que las situaciones que nosotros planteemos y que diseñemos hagan el trabajo por nosotros de persuadirlos. Haga que sea tan evidente que eso que están aprendiendo tiene alguna utilidad. Precisamente por eso el concepto de situación significativa es tan importante, porque se trata de algo que tiene significado para el estudiante, que le resulta relevante al estudiante. No a futuro, no a mediano plazo, no a largo plazo, sino en su vida actual, en su vida cotidiana, en su vida familiar, en sus juegos, en sus interacciones sociales, cómo eso que está aprendiendo tiene un sentido. Pero no posponerlo, no decir, eso en algún momento te va a servir. Y tampoco estar en plan de convencerlo. Creo que un buen indicador, aunque eso es un poco informal de decirlo, pero creo que un buen indicador como experiencia docente es que creo que estamos haciendo un buen trabajo cuando los estudiantes no preguntan tanto por qué tengo que aprender esto. Creo que si un estudiante formula esta pregunta es porque posiblemente algo esté mal. De repente es una curiosidad genuina, pero posiblemente lo que esté reflejando esa pregunta es, yo no estoy sintiendo que esto es importante. Así que por eso te pregunto, ¿realmente esto es importante para mí? ¿Esto me va a servir en la vida? ¿De qué forma? ¿No? Entonces, por el contrario, si nosotros vemos en nuestras clases que esa pregunta no surge, si nosotros vemos que los chicos están implicados emocionalmente en lo que están haciendo, que están interesados, que están concentrados, que no necesita que yo esté con el ojo pendiente sobre ellos para hacer las cosas, porque están motivados en la tarea, creo que esas son buenas señales, más que este tipo de actitud de persuadir o de convencer. Acá también dice que eso ocurre con los estudiantes de colegios particulares, excelentes en conocimientos, pero en la práctica no lo hacen. No sé, que creo que es una generalización eso, ¿no? Creo que en cualquiera de los casos nosotros podríamos mirar nuestra práctica y ver si estamos de repente enfatizando demasiado estos aspectos de conocimientos y no realmente esta cuestión del conocimiento vinculado con una situación concreta, con una situación realista. Eh, ¿Cómo se tiene este problema? Al momento de planificar se visualiza que los elementos no tienen coherencia ni secuencia lógica y en las sesiones se desvincula de la unidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No es estrictamente materia de este espacio, pero efectivamente esta falta de secuencia lógica en las actividades es lo que refleja de mejor manera que no estamos comprendiendo cómo promover el desarrollo de competencias, cómo diseñar situaciones significativas. Estamos viendo como etapas, como pasos, como cosas, aquí voy a hacer tal cosa y aquí tal cosa, pero perdemos de vista que todas esas actividades deberían tener un sentido, no para mí como docente, porque me falta una nota para esto, entonces voy a colocar esta actividad, sino debe tener sentido para el estudiante en función de el problema que tienen que resolver. Esto que Karim menciona es efectivamente un problema nuclear en el proceso de diseñar situaciones significativas. No hay consistencia en las actividades. Dice, no hay conexión del conocimiento con las situaciones cotidianas en la vida personal, efectivamente. También es que se centra mucho en la teoría, nos hacen ejemplos prácticos de vida diaria, por qué las universidades no tienen en cuenta evaluar competencias, y ese es otro tema por ahí, pero esta idea de la teoría también, nosotros solemos entender la teoría como un poco enemiga de la práctica, ¿no? Entonces solemos tener estas tensiones de que, no, eso es teoría, pero a ver, pues, a ver, ponte frente a 30 estudiantes, a 40 estudiantes, a ver, pero es que realmente nosotros como docentes, y menos aún nosotros como docentes, no deberíamos tener esta mirada tan antagónica de la teoría.
ciertamente la práctica es importante, pero la teoría también lo es, ¿no? Y nosotros tenemos que estar eh, con un pie en cada uno de esos ámbitos. Nosotros no podemos suponer que porque tenemos 20, 30 años haciendo las cosas de un modo, entonces ya ese conocimiento y esa práctica ya está validada, que pueden ser 20 o 30 años de una mala praxis, ¿no? Entonces, la sola experiencia por sí sola, si no tiene un sustento conceptual, puede tener poco impacto, ¿no? Y en algunos casos incluso puede estar totalmente desencaminada y en lugar de favorecer y promover el desarrollo de competencias, de repente hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, es un poco dejar de lado estas cuestiones más personales y pasar del sentido común, de la opinión, y también sustentar en espacios formativos como este y otros, investigaciones de inteligencia artificial o lo que sea, sustentos que te permitan, sí, mira, la gente puso a prueba esto, se hizo determinado estudio y se ha encontrado esto. No es exactamente como yo pienso, como lo pensaba, es más, contradice mis creencias, pero, a ver, voy a poner a prueba esto, ¿no? Entonces, no hay tal cosa como esta dicotomía entre teoría y práctica. Wow, hay un montón de comentarios. A ver, un poco al azar. Eh, si el docente plantea una situación significativa para mover las capacidades de la competencia, ¿por qué no se logra considerar las necesidades de aprendizajes en algunas instituciones educativas? Eso lo dice AGP, coordinador de SAE. En Camaná dice, aún se tiene esa necesidad en los docentes desde la planificación, por eso urge ir abordando y modelando con nuestros docentes e ir elaborando con ellos estas situaciones. Vamos a ver si tenemos un pequeño espacio para esto en este espacio formativo. Vamos avanzando este, para ver estas otras dos ideas. Una de ellas me parece que apunta directamente a lo que he visto en alguno de los comentarios. Muy bien, aquí ya no tenemos videos, pero sí tenemos un caso. ¿Ya? Este es el caso de dos docentes, de Antonio y de Renato, que son profesores de matemática de primer año de secundaria. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto en la primera idea de que el saber, el actuar competente implica ir más allá del conocimiento, sino aplicar ese conocimiento frente a una situación problemática, un desafío. Pues hay que ponerlo en acción, ¿no? No es un conocimiento en abstracto, sino es un conocimiento en acción. Ahora, en el caso de Antonio, dice, les pide a sus estudiantes que utilicen una wincha para medir el perímetro de la losa deportiva del colegio. Los estudiantes salen visiblemente animados, llegan al lugar y se disponen en grupo a realizar las mediciones. A medida que toman las medidas, las van registrando en un papel para al final sumar estos valores y obtener un resultado. A ver, vamos a imaginar este escenario. Ustedes son estudiantes, estamos volviendo un poco a nuestra época de estudiantes, y de pronto viene tu profe de matemática y te dice, chicos, saquen las winchas que tenemos en el, en el, la repisa, lo que sea, en el estante, y vamos a medir la losa deportiva que hay en el patio. Entonces, seguramente, no, de repente mi experiencia es distinta a la tuya, pero desde mi experiencia, si un docente me dice eso, sal del aula para hacer algo fuera del aula, yo ni siquiera lo discuto, ¿no? Mi entusiasmo se sube ¿no? a 1000%, con mis estudiantes seguramente, con mis compañeros saldría animadamente, y pensaría digamos, este profesor es un profesor dinámico, ¿no? Que hace las cosas no tan aburridas como los otros profesores. Y seguramente este docente tendría esta percepción de sí mismo, ¿no? Vería a sus estudiantes midiendo la cancha con la wincha, tomando apuntes y diría, wow, qué buen profesor soy, ¿no? Porque además es matemática y matemática es aburrido, pero yo no lo hago aburrido. Yo hago que los chicos hagan cosas, ¿no? Ahora imaginemos que en ese escenario una persona se acerca, cualquier persona se acerca y le pregunta a uno de los estudiantes, ¿por qué estás midiendo la cancha? ¿Qué estás midiendo la losa deportiva? Entonces, a partir de la información que tenemos, seguramente el estudiante diría, no sé, es lo que el profesor me ha dicho que haga, ¿no? Entonces, los chicos están trabajando, están actuando, están además poniendo en juego conocimientos, porque medir implica un conocimiento de decimales, del propio acto de medir,
¿no? Seguramente hay un montón de conocimientos y habilidades que están poniendo en juego, pero la gran pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué están haciendo eso? Entonces, esa es la segunda gran idea que quería compartir con ustedes, que no se trata simplemente de hacer que los chicos hagan cosas. No significa simplemente que los chicos salgan fuera del aula y que se pongan a hacer cosas, sino que eso que hagan tenga un sentido. Insisto nuevamente en responder un desafío o responder una situación problemática. Si esta misma pregunta que le haces a los estudiantes, le haces al docente, diría, no sé, lo que pasa es que el perímetro es importante, un concepto matemático importante, y entonces lo que quiero, esas argumentaciones ya están de más, porque son argumentaciones que de repente están desde la perspectiva del docente, de lo que el docente necesita. Yo quería enseñar perímetros, entonces por eso le pedí que midieran la cancha. Pero sí, eso es lo que tú querías, pero no hay en este escenario que estoy describiendo un propósito real que tenga, que le dé sentido a las actuaciones de los estudiantes. Entonces, imaginemos ahora, para no quedarnos en lo negativo, cómo sería casi algo similar, pero en un escenario distinto. Es el caso de Renato. Dice, Renato, junto a sus estudiantes, se ha planteado hace unas semanas recuperar una zona colindante a la escuela en estado de abandono. Seguramente pedirían permiso al municipio y todo lo demás para hacer algunos arreglos. Y dice, con ayuda de algunos padres, limpiaron y nivelaron este terreno y se tenía previsto cercarlo, colocando algunas plantas alrededor. ¿Ok? Y entonces tú dirás, ya, cercar. Entonces, sí, cercar es perímetro. Sí y no, porque si yo quiero cercar, em, em, vamos a ver si es que realmente necesito calcular el perímetro. Vamos a ver qué elementos reales me da la situación. Dice, para ello los estudiantes investigaron sobre plantas que podrían servir para tal propósito. La distancia en la que debían colocar una de la otra, los cuidados, no podrían ser plantas muy frágiles porque van a estar a la intemperie. Seguramente serían plantas que no requieran un riego frecuente, que puedan estar expuestas al sol. Pero este dato, la distancia que deben colocar una de la otra es importante. Y para los que les gustan las plantas o trabaja con ellas, saben que eso es importante. Cuando uno va a un vivero, lo que sea, la recomendación que te dicen, plántalo cada 50 centímetros, cada 40 centímetros, depende de la planta. Dice, decidieron también recolectar fondos para comprar esas plantas en el vivero, por lo que fue necesario medir el perímetro del terreno y hacer cálculos para determinar cuántas plantas necesitarían y cuánto dinero tendrían que recolectar. Entonces vamos a hacer el vínculo con el caso anterior. En el caso anterior venía una persona y les preguntaba a los estudiantes, ¿para qué estás haciendo esto? Si tú fueras a la clase de Renato y le preguntaras a estos chicos, ¿para qué estás midiendo el perímetro? Pues te contestarían sin ningún problema. Estoy midiendo el perímetro porque quiero saber cuántas plantas necesitamos comprar para poder cercar este terreno. Entonces, la acción de medir tiene un propósito que va más allá del concepto en sí mismo, sino que tiene un propósito para este desafío o este problema, ¿no? Entonces tenemos ahí una ilustración, ¿no? De estudiantes que están midiendo un poco sin saber por qué miden, ¿no? Y los otros que tienen un sentido en relación a este acto. Entonces, esa es la segunda idea que quería compartir, que es que poner en acción un saber tampoco es suficiente, ¿no? No es la acción por acción, sino que esta acción tiene que tener un propósito. Muy bien. No sé si haya algún comentario en relación a eso o los agarré un poco fríos. A ver, dice. Creo que el aprendizaje en la matemática debe continuar en resolver problemas reales de su contexto y de poco transversalizar a otros contextos globales. En el caso de Renato, dice toda la actividad nace de una necesidad, por lo que tiene un propósito y utilizan habilidades para llegar al objetivo. Efectivamente, Antonio no tiene un propósito. La práctica pedagógica debe realizarse con acciones significativas para su vida presente. Efectivamente. Y esto es lo que ha comentado Alicia, ¿no? Creo que el aprendizaje en la matemática debe continuar a resolver problemas reales de su contexto y de poco
y transversalizar a otros contextos globales. Ya, ahora, obviamente no estamos hablando estrictamente de matemáticas, estamos hablando de absolutamente cualquier área curricular. Hagan lo que hagan, lo que los estudiantes hagan debe tener un sentido. No debe ser simplemente una cuestión de la acción por acción, de que es hacerlo dinámico, de que aprendan sin que se den cuenta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en algún punto, yo he mencionado algo acerca de las situaciones significativas y creo que esa podría ser la tercera y última idea, ¿ya? Les voy a compartir aquí un caso hipotético, ¿ya? Y este caso hipotético lo vamos a resolver a partir estrictamente de la información que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Ya, a ver, dice, usted visita una escuela a la hora de salida. Ya no hay estudiantes ni maestros, pero puede observar las aulas, la disposición de las mesas y las producciones en progreso de los estudiantes. ¿Ok? Entonces, no hay nadie con quien tú puedas conversar. No hay un profesor que te pueda explicar lo que está pasando. Entonces, como una especie de detective que tiene unas pistas, ¿no? Que son las producciones en progreso que los estudiantes han dejado para el día siguiente. Ya, esa es la única información que tú dispones. Así que tú tienes que hacer conjeturas de lo que está ocurriendo. Y en especial dice, te llama la atención esta pregunta escrita en el centro de una de las mesas. Entonces la consigna es, sin más información que la planteada, responda, bueno, en grupo, en este caso, bueno, en este caso en el chat, a las siguientes preguntas. ¿Ya? Eh, la fotografía dice o plantea la siguiente pregunta. ¿Qué sé y qué me gustaría saber acerca del origen y evolución de la vida? ¿Qué sé y qué me gustaría saber acerca del origen y evolución de la vida? Es una primera pregunta que de repente nos podríamos plantear es si esta pregunta apunta al desarrollo de competencias o simplemente a la construcción de conocimientos. ¿Qué opinan ustedes? A ver, en tiempo real, en el chat. Yo tomé esa foto, además, así que yo la tomé porque esa pregunta algún impacto tuvo en mí. Entonces, quisiera saber cómo les impacta esa pregunta. ¿Es una pregunta que les parece, que les entusiasma, que les parece atractiva? ¿Les parece más bien una pregunta rutinaria? ¿Creen que a partir de esta pregunta se pueden desarrollar competencias? ¿O piensan más bien que se trata simplemente de conocer el origen de la vida como conocimiento? ¿Qué opinan? Conocimientos, dice conocimientos. La verdad sin mentiras apunta a razonar y buscar hipótesis, conocimientos. Creo que le damos oportunidad a ustedes de proponer cómo es retadora, conocimiento y reflexión. Es una pregunta esencial, desarrollo del conocimiento, es indagar y reflexionar. Es súper interesante esto, porque es como si aparecieran dos grandes, no sé si llamarlo bandos, pero algunos reconocen en esta pregunta o entienden o distinguen en esta pregunta una preocupación por los conocimientos, ¿no? Dice, ¿qué sé y qué me gustaría saber acerca del origen y la evolución de la vida? Y de repente tiene que ver con una mirada de lo que va a ocurrir en el aula. De repente los estudiantes responden a qué saben y qué les gustaría saber. El profesor o la profesora recoge sus papelitos donde han respondido, lo guarda y dicen, muy bien, pongan de título entonces el origen y evolución de la vida. Teorías o teorías sobre el origen y evolución de la vida. Primera teoría. Desde luego, si la actuación del docente a partir de esta pregunta es esa, es una pregunta que está dirigida a conocimientos, ¿no? Y es más, desde lo que yo he descrito, es una pregunta que se hace un poco de tipo ritual, porque simplemente recojo lo que tú sabes, lo que te gustaría saber, pero no lo utilizo, simplemente lo guardo y hago mi clase de teorías sobre el origen y evolución de la vida. Y precisamente la consigna es que nosotros tenemos que responder en base a la información que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer conjeturas. Pero también hay otro grupo de participantes aquí que se muestran entusiastas con la pregunta, que hablan de reflexión, que hablan de que efectivamente puede desarrollar competencias. Yo mismo no sé
o nunca me he puesto a pensar es qué es lo que sé acerca del origen y evolución de la vida. Y la segunda pregunta, ¿qué me gustaría saber? También me parece interesante. Y de repente lo que a mí me parece interesante de saber es distinto a lo tuyo. De repente yo quiero ver algo acerca de eh, si la vida como tal se puede como reproducir en un laboratorio. De repente tú estás interesado un poco más en una cuestión más filosófica, una cuestión más religiosa. De repente a ti te interesan algo acerca de los dinosaurios. No lo sabemos. Y seguramente es una pregunta que va a permitir que tú como docente notes que en tu escuela hay una diversidad tremenda de conocimientos previos que tienen los estudiantes. Y de repente te das cuenta de que hay un estudiante o dos estudiantes que son expertos en el tema por algún motivo que les fascina especialmente. Entonces, es bien interesante que lo que nosotros vemos en esta pregunta, tal como está estática en una foto, también refleja mucho nuestras propias experiencias como docentes. Entonces, los que de repente hemos estado más habituados a un abordaje tipo conocimientos, seguramente diríamos, es una pregunta sobre el origen de la vida con conocimientos. Pero en realidad no, en realidad esta es una pregunta que apunta más bien a otras cosas, a lo que describe en la segunda parte. Ahora, ¿se toman en cuenta los intereses de los estudiantes? ¿Resultará interesante para ellos conocer cómo se originó la vida, cómo evolucionó la vida? De repente, si nosotros hacemos una encuesta, esto del origen y evolución de la vida no aparece. Entonces, como no forma parte de los intereses de los estudiantes, entonces no trabajamos nada en relación al origen y evolución de la vida. Pero en realidad, y esa es una cuarta idea que yo quisiera compartir, pero no pasarme mucho del tiempo, es que no se trata solamente de concentrarte en los intereses de los estudiantes, sino que la escuela debe ampliar esos intereses actuales de los estudiantes. Y hay una palabra que a mí me resulta especialmente acertada y precisa, que tiene que ver con provocar intereses. Entonces, algo habrá hecho esta maestra o este maestro antes, ¿no? Para generar interés sobre eso. No sé, no sé, de repente la visita a algún lugar, de repente poder ver en un telescopio algo, de repente un video, no lo sé, pero es posible que aunque el origen y evolución de la vida no forme parte del repertorio actual de los intereses de los estudiantes, yo pueda trabajar sobre ello. Porque lo que puedo hacer como docente, y no solamente puedo, sino debería hacer, es provocar nuevos intereses. Ahora, la pregunta es si este docente o esta docente le interesa por algún motivo trabajar el tópico origen y evolución de la vida, o si más bien lo que quiere es encontrar una especie de tópico que sirva de pretexto para desarrollar competencias. No sé si es, en este grado me toca el origen y evolución de la vida porque aquí dice el programa tal, ¿no? A mí me da la impresión de que no es tan importante el contenido por sí solo, sino por cómo esto me va a permitir el desarrollo de competencias. Vamos a ver las otras preguntas. ¿Se promueve la metacognición? No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Se promueve la autonomía? ¿Y qué competencias podrían desarrollar los estudiantes en el proceso de responder a estas preguntas? A ver, vamos a ver qué nos responden a estas tres preguntas por un tema de tiempo. Bueno, acá nos quedamos. Reflexiva y una mirada a la búsqueda de la vida. Dice, análisis de los conocimientos y competencias ya propios y a partir de ello generar aprendizaje más profundo, dando a entender que cada opinión será válida. Es expresar su experiencia vivida para saber un poco más del por qué y para qué vivimos. Reflexionar sus saberes previos, acá en Sechura, o sea, estamos hablando de metacognición, entiendo, ¿no? Por aquí más bien ven una situación pasiva, ¿no? Igual, no podemos argumentar en contra, digamos, pero es interesante porque a algunos nos parece que esto puede activar muchas cosas y más bien otros ven en ello una situación más pasiva.
Comentarles que a partir de ahí cada estudiante comenzaron a partir de estas motivaciones a tener investigaciones propias, ¿no? Entonces, aquel que investigaba sobre este tópico, ¿no? Que le preguntan, ¿no? ¿Qué te gustaría saber? Se dedicaba a trabajar sobre eso. Y desde luego estaba hipermotivado en eso, porque es una preocupación, una interrogante suya, ¿no? Lo que debe incluir es lo que aprendí. Sí, planifico, diseño en busca de lograr el interés por el conocimiento. Insistamos en que no es estrictamente el conocimiento, es esta idea de qué hago con este conocimiento, y es precisamente el desarrollo de competencias. La última pregunta es qué competencias podrían desarrollar los estudiantes en el proceso de responder estas preguntas. Por ahí habla de indaga, muy bien. Acá dice indaga. Ciencias sociales, construye interpretaciones históricas, y pueden ser más, dice por ahí Karim de Camaná. Investiga y explica. Y de hecho que tiene que ver también con compresiones con competencias que tengan que ver con leer textos, por ejemplo, interpretar el contenido de esos textos, con el uso de tecnología posiblemente, ¿no? De repente alguien utiliza inteligencia artificial, hace búsquedas en determinadas fuentes que son, digamos, más confiables. Dice, actualmente se evalúa considerándose la educación por competencias. Ya, perfecto. Entonces, la última idea es que, a contraposición de lo que nosotros hemos llegado a entender de lo que es una situación significativa, que es competencia, capacidades, reto, preguntas y no sé qué más, como una especie de estructura, que además está por ahí en Internet y que uno como que coge de Internet y modifica algunos datos. Una situación significativa no tiene que tener ese aspecto, no tiene necesariamente que ser ese documento, esa estructura, porque una buena pregunta bien formulada, ¿no? Es suficiente para empezar este proceso de desarrollar competencia. Por eso esta pregunta me fascinó, ¿no? Porque dije, yo ya me podía imaginar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que iba a pasar después? Y cómo la investigación de un estudiante sobre un tema X podría generar interés a su compañero que había elegido un tópico totalmente distinto, ¿no? Entonces ahí comienzan a interactuar, a gestionarse estos conocimientos, estos nuevos intereses que se pueden. Me ponía a pensar un poco en cómo estos estudiantes podrían después compartir eso que habían descubierto con sus otros compañeros y nuevamente qué competencias se están desarrollando en el proceso. Entonces, esa sería la última de las ideas. Una pregunta bien formulada puede promover el desarrollo de varias competencias. Y una pregunta final, que ya la dejo para ustedes, es qué cambio en nuestra práctica pedagógica nos plantea esta idea. Solo mencionar, y con esto termino, que no se trata que a partir de ahora vamos a hacer este tipo de preguntas, que son como una pregunta dentro de otra pregunta, y que eso es lo que estamos nosotros proponiendo como formato o estructura. Es más bien el mensaje es que no necesitamos un formato, una estructura. Necesitamos pensar en lo que realmente es importante, no tanto en si pongo ahí un elemento o le quito este elemento. No tiene que ver con eso. Porque muchas veces cuando nosotros analizamos ese tipo de documentos, lo que vemos, por ahí pensando un poco en esta idea de la secuencia lógica, es que el supuesto contexto inicial dice una cosa, pero las preguntas dice nota, el reto dice otra cosa, entonces eso no tiene mayor sentido. Entonces, podemos ser mucho más puntuales, mucho más breves, mucho más precisos, y con una sola pregunta, o de repente de otras formas, poder tener esa situación significativa que es lo que queremos para desarrollar competencias. Muy bien. Entonces, por mi lado, yo me quedo aquí. Eh, No sé si hay preguntas finales sobre eso. Creo que vamos a tener otro momento al final para esto. Así que ahora doy paso a Alicia, que nos va a comentar un poco sobre lo que viene. Por favor, Manuel, sigue con la presentación. Bueno. Falta presentar el caso. Sí.
Muy bien, ¿me ayudas a presentar el caso? Ok. Ya, lo que vamos a hacer aquí es poder identificar en dos situaciones, en dos casos, si lo que tenemos frente es una actuación competente o no. Finalmente, el objetivo de este espacio formativo es que podamos tener criterios para identificar cuándo estamos frente a una actuación competente y cuándo no. Y los criterios para poder valorar, digamos, nuestro trabajo tienen que ver con precisamente el poder distinguir cuándo sí y cuándo no es una actuación competente, el sustento que le damos a nuestras conclusiones y el poder exponer estas ideas de manera ordenada y comprensible. Gracias, Manuel. Entonces, colegas, ingresamos al enlace y vamos a poder contestar esos dos casos y dos preguntas. Les damos exactamente 10 minutos para realizarlo. Y dentro de 10 minutos volvemos a regresar. Estimados participantes, vamos a ir leyendo la información que van a encontrar ustedes en el formulario. Es un cuestionario, ¿no? ¿Qué significa ser competente? Entonces, lo primero que vamos a hacer es registrar la fecha, sus números de DNI, sus nombres completos, sus apellidos. Vamos a identificar el cargo, ¿no? Al cual pertenecen, si somos coordinadores de SAE, si es un directivo, si son especialistas, ¿no? Y después vamos a marcar la dirección regional o la gerencia a la cual pertenecemos. Y posterior a ello, vamos a seleccionar la UGEL a la cual también representamos, ¿no? Entonces, después de todos estos datos informativos, vamos a entrar ya al proceso de poder responder a las preguntas teniendo en cuenta todo lo que Manuel nos ha venido comentando a lo largo de la presentación, ¿no? Entonces, vamos a leer juntos. A continuación se presentan dos casos sobre estudiantes de secundaria en una clase de ciencias. Tu tarea es analizar cada caso y determinar a partir de lo revisado en este espacio formativo si se trata o no de una actuación competente por parte de los estudiantes. Entonces, en el primer caso se nos dice, en un colegio de secundaria, el docente de ciencias plantea a sus estudiantes de tercero de secundaria la siguiente pregunta. Si en tu comunidad el agua del pozo empieza a tener un olor extraño, ¿cómo podrías identificar su causa y proponer soluciones viables? Y nos dan las siguientes actividades. Los estudiantes organizados en equipo elaboran un plan de indagación. Definen qué datos necesitan. Color, olor, procedencia, posibles contaminantes. Diseñan encuestas a vecinos y buscan información sobre métodos caseros y de laboratorio para el análisis del agua. Otra actividad está relacionada a que apliquen conocimientos previos de química, pH, presencia de bacterias, metales pesados y biología como microorganismos en el agua. Presentan un informe con conclusiones y propuestas, incluyendo la viabilidad económica y social de cada opción. A partir del caso previo, ¿consideras que las actuaciones de los estudiantes reflejan una actuación competente? Vamos a colocar en este espacio que nos muestra el cuestionario 3 razones que sustenten su respuesta. Entonces vamos a darnos ese tiempo para poder dar respuesta, ingresar esta información y de esta manera continuar con el siguiente caso. Vamos a darnos unos 5 minutos para poder ingresar las respuestas. Creo que 3. Si ya han venido de alguna manera leyendo, vamos a darnos ese tiempito. Muy bien. Igual mientras van respondiendo, vamos leyendo si tienen alguna consulta en el chat. Gracias, Ángela, por compartir el enlace. Muy bien. Entonces ya han pasado los 3 minutitos. Vamos a seguir al siguiente caso. Igual aquellos que todavía están registrando las respuestas pueden hacerlo con calma, no hay apuro. Y vamos a dar lectura al siguiente caso. Dice, en un colegio de secundaria, el docente de ciencias comenta que en la comunidad el agua del pozo tiene un olor extraño. Entrega a los estudiantes un texto breve del libro con la definición de agua contaminada y una lista de tipos de contaminación.
química, biológica, física, y se plantean las siguientes actividades. Los estudiantes leen el texto en silencio durante 10 minutos. Luego responden un cuestionario de preguntas del tipo: ¿qué es el agua contaminada? Menciona dos contaminantes químicos y responde qué significa contaminación biológica. Al final, el docente recoge las hojas y da por concluida la actividad. A partir del caso previo, ¿consideras que las actuaciones de los estudiantes reflejan una actuación competente? Y en este caso también vamos a brindar al menos 3 razones que sustenten su respuesta. Para poder hacer esta respuesta vamos a darnos también 3 minutos. Igual aquellos que tengan dificultades para responder las preguntas en el cuestionario, los invitamos a que lo puedan ir haciendo en el chat, solamente esta parte, pero lo ideal es que todos podamos entrar al enlace del cuestionario que ha sido compartido en el chat de esta sala. Voy a volverlo a compartir. Y es importante también poder participar de este tipo de actividades porque nos permite también ir organizando nuestras ideas, nuestros pensamientos de acuerdo a todo lo que hemos escuchado que Manuel nos ha estado comentando durante la mañana sobre qué es ser competente. Entonces los invitamos a todos a que puedan entrar al enlace del cuestionario y puedan ir respondiendo a estas preguntas. Muchas gracias. Muy bien, y después de este tiempo de poder colocar nuestras respuestas en este espacio a partir de las situaciones presentadas, vamos a pasar a una siguiente sección que tiene que ver con algunas preguntas relacionadas a la presentación que Manuel nos ha realizado el día de hoy. Las indicaciones que tenemos es seleccione sus respuestas en las siguientes preguntas, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo las preguntas y ustedes en su cuestionario que lo tienen abierto, vamos a ir marcando la alternativa que creen correcta. Muy bien. Entonces, ¿qué implica actuar de forma competente? A, tener conocimientos del escenario donde se desarrolla el aprendizaje. B, aplicar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver un desafío en un contexto real de manera pertinente y con sentido ético. O C, tener conocimientos teóricos sólidos sobre un tema. Entonces, aquella alternativa que resuene con ustedes sobre la información que hemos escuchado durante la mañana, vamos a elegir la alternativa y marcamos la respuesta. Ay, no nos pongan en el chat la respuesta, chicos. No, esa respuesta la marcan en el cuestionario. Muchas gracias, Jesús, por enviarla. Sí, es es poder responder de manera personal, si esta parte de la respuesta. Muchas gracias a los que han compartido por aquí, pero tratemos de colocarlo en el enlace del cuestionario, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, vamos a darnos el tiempo para leer la segunda pregunta. Dice, un grupo de estudiantes investiga el consumo de azúcar en su comunidad. Recolectan datos en encuesta, calculan promedios y presentan un informe y proponen una campaña para reducir el consumo. Las alternativas planteadas para este enunciado es, memorizan información sobre nutrición. B, aplicaron conocimientos en un problema real y pusieron soluciones viables. O C, siguieron instrucciones del docente al pie de la letra sin modificar nada. Entonces, vamos a marcar en el cuestionario, no en el chat, por favor, la alternativa que ustedes sientan que responde a la pregunta del enunciado de la pregunta 2. Muy bien, y después de marcar la respuesta a la pregunta 2, vamos a leer la última pregunta. Dice, ¿cómo ponemos en acción el saber frente a una situación? Entonces, para eso también tenemos 3 alternativas. La A, cuando la acción va acompañada de un propósito. B, cuando desarrollamos de forma sistemática habilidades. O C, cuando generamos nuevos aprendizajes. Entonces, marcamos nuestra respuesta y luego de marcar su respuesta, le vamos a dar a enviar. Entonces, con eso terminamos nuestra participación en este cuestionario que ha sido preparado un poco para poder recoger percepciones. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a dar una leída, por favor, a los comentarios que hayan dejado en el chat. Alicia, Sí, sí, Fabiola, estoy acá. ¿Sí, Fabi? sí.
¿Me logras escuchar? Muy bien. Entonces, por favor, les pediría tanto a ti como a Manuel, de acuerdo a las preguntas que han encontrado en el chat, podrían brindar las respuestas, por favor. Comenzamos con Manuel. Sí, hay algunas preguntas que creo que puedo agrupar en términos de la preocupación por el conocimiento, ¿no? Finalmente, muchos de nosotros como docentes sentimos que el enfoque por competencias de alguna manera amenaza el conocimiento. Es como que tuviéramos que escoger uno en lugar del otro. Y creo que, espero que haya quedado razonablemente claro, que competencia es ir más allá del conocimiento, pero no puede haber competencias sin conocimiento. Cuando yo hablo de actuar de forma competente, implica poner en juego habilidades, conocimientos, actitudes, todo lo que está en la definición y que nosotros conocemos también, pero que precisamente, y para eso sirve la definición, claramente indica que tienes que movilizar conocimientos. Si los conocimientos entonces no se construyen, no hay forma de ser competente, ¿cierto? El asunto entonces está no tanto en si se construye o si en la escuela se construye o no conocimiento, sino de qué forma se construye el conocimiento. Si ustedes creen leer en la definición de que el conocimiento es importante y por eso entonces en las mañanas vamos a poner título tal, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y causas y no sé qué más, no lo estamos entendiendo como deberíamos entenderlo. El conocimiento es importante, pero tan importante como el conocimiento es cómo éste se construye. Finalmente, creo que para todos visible que la escuela no va a poder brindar todos los conocimientos que el estudiante necesita. Lo que sí puede brindar es este espacio, esta especie de, de, de laboratorio que les permita a los estudiantes construir conocimiento, aprender a construir conocimiento, para que cuando salga de la escuela pueda seguir siendo no solamente alguien que recibe conocimiento, alguien que se informa. Algunos dicen, no, el conocimiento está en Internet, es cuestión de buscar. No, no es solo cuestión de buscar. Se trata también de que uno sea capaz de construir conocimiento, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que mirar un poco al cómo y no tanto a si el conocimiento tiene importancia o no tiene importancia. Hay otra pregunta que habla acerca de los errores. Creo que el currículo es bastante claro en relación a la importancia de utilizar de manera positiva el error. Y creo que es evidente que en un proceso de aprendizaje el error es inevitable y que se puede aprender de él, ¿no? Pero desde luego hay momentos en que uno quisiera, eh, cuando nosotros evaluamos finalmente la última etapa de un proceso, que las actuaciones sean competentes. Y para hacerlo, la definición no dice es cuando uno quiere resolver un problema y lo intenta resolver, sino es cuando uno se enfrenta, ¿no? Cuando logra resolver un problema. Entonces, ciertamente, el error es parte importante del proceso, pero sí es evidente que la actuación competente debe ser una actuación que responda, ¿no? adecuadamente al problema, ¿no? En el caso, para terminar como empezamos con el video de Julián, ¿no? Julián podría llegar a su casa contento, ¿no? Y decir, mire papá, lo que compré. Y el papá le puede decir, pero yo te pedí 2 kilogramos y tú me has traído 5 kilogramos de papa. O de repente yo te di 50 soles y no me has dado nada devuelto. En fin, entonces no se trata simplemente de intentar hacer las cosas, sino hacer las cosas respondiendo al propósito, ¿no? Entonces creo que hay que mirar esos dos aspectos en relación a la idea del error. ¿Ok? Listo, por mi parte, Gracias. agradecerles su atención y me despido de ustedes. Gracias, Manuel. Ahora le doy pase a Fabiola. Gracias, Manuel. Gracias, Alicia. Primero, también pedirles por favor que en el chat se ha colocado el enlace para poder completar la encuesta de satisfacción sobre la realización de esta asistencia técnica virtual. Así que les pediría por favor a todos que puedan ingresar a este enlace y poder responder a esta encuesta. Con relación a las consultas, justamente identificamos una que estaba casi al inicio de la intervención y era de Oscar, ¿no? Que preguntaba, ¿se puede hablar de estudiante competente en estudiantes con vulnerabilidad?
Y creo que es importante también traer de cuenta, como lo decía Manuela, nuestro currículo nacional, ¿no? Este currículo que establece los aprendizajes que todos los estudiantes pueden alcanzar al culminar su educación básica. Y entonces también tiene que ver con las expectativas que las personas que están involucradas en este proceso de aprendizaje de los estudiantes, sea a nivel de institución educativa, sea en aula, tienen, ¿no? Sobre aquello que pueden hacer los estudiantes. En este sentido, podríamos mencionar que sí, todos los estudiantes pueden desarrollar competencias, pero para poder hacerlo van a requerir contar con los apoyos no necesarios que les puedan brindar las oportunidades para poder desarrollar estas competencias y que las puedan poner en marcha en las situaciones, ¿no? Como bien lo mencionaba Manuel durante la exposición. Entonces necesitamos saber que, por ejemplo, durante el desarrollo de una clase, la maestra, que por lo general está a cargo de lo que ocurre en el aula, pueda brindar los apoyos a nivel de los recursos, pueda brindar soportes a través de las estrategias que se van implementando, ¿no? En la forma de evaluar que tiene, cómo es que estos estudiantes van alcanzando estos aprendizajes, pero necesitamos a estos adultos que estén disponibles también para poder gestionar aquello que pasa en el aula, ¿no? Entonces, ante la pregunta que que Oscar hacía, sí, o sea, necesitamos cambiar justamente el chip sobre las expectativas de aprendizaje de nuestros estudiantes y no de repente tener un techo sobre ellos, sino realmente poder ampliar y elevar estas expectativas sobre aquello que pueden aprender. Alicia. Gracias, Fabiola. Quiero agradecer a todo el equipo de especialistas a nivel nacional que con mucho empuje, con muchas ganas, siguen sacando la implementación del SAE. Agradecer a Manuel, a Fabiola, Elizabeth, a Marcos Marcelo, a Mireya que están detrás, a Pilar, a todos los que han hecho posible la realización de este taller. Pero es importante recordar estas ideas fuerzas que hemos tenido en el taller. Actuar de forma competente va más allá de saber, sino que es necesario poner en acción ese saber al frente de un desafío. Poner en acción un saber tampoco es suficiente si es que esta acción no tiene un propósito. Una única pregunta bien formulada puede promover el desarrollo de varias competencias. Queridos colegas, no se olviden de terminar, de llenar el formulario, por favor, con las preguntas. Asimismo, la encuesta de satisfacción, porque si no, no van a poder acceder al PPT del taller de hoy día. Y para cerrar, ¿qué les parece si todos abrimos nuestras cámaras para que Marcos Marcelo, que está aquí detrás de cada uno de nosotros, para que todo haya salido ok, pueda hacer las tomas necesarias? Por favor. Qué A lindo ver, verlos por a favor. todos. Está Daisy, Sí, Oliver, y fuerte aplauso Karina. porque sé que han estado hoy Muchas día más de gracias. 400 personas que han conectado, han salido también a través de YouTube. Y un fuerte abrazo a todos, sigamos Uy. avanzando. Buen día. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.